con esta gente tan fantástica que este año también tenemos en Punta del Este. Ayer decíamos, qué maravilla poder oír palabras dichas de tan diferente manera, desde las zetas a las eses, a las tierras que alguien dijo, y sin embargo poder hablar de asuntos a los cuales no tenemos que tener traducción, que por lo general quizá compartimos el esfuerzo más grande de todos nosotros, tratar de hacerles entender a la gente lo que queremos que entiendan. Por ello va a ser muy lindo, ya es muy lindo compartir esta mesa. Vamos a ser un poco más flexibles que la mesa que tuve oportunidad de integrar ayer, que estaba muy militarizada. Vamos a tratar de civilizar la literatura. Bueno, comencemos por la extrema izquierda, siempre y cuando lo veamos de este lado, porque desde el otro lado está viendo con la extrema derecha. Antes que nada quería agradecer la invitación, pero quiero aclarar que tenía otro cuento, pero ahora antes eran 10 minutos, ahora lo suprimieron. Bueno, tuve que elegir otro más corto, otro cuento más corto. Corre por tu vida. Si yo pudiera decirles, contarles, explicarles, créame por favor, yo no tuve la culpa. No quiero que me encasillen y me rotulen como un infanto juvenil, incorregible y malvado. Pregunten en mi casa a todos los que me conocen si alguna vez di muestra de mala conducta, de agresividad, y si en algún momento me vieron integrar la pandilla de salvajes que todas las noches recorren el barrio haciendo toda clase de atropellos. ¿Cómo hacerles entender que yo no soy culpable de la muerte de Chirilo? Si era mi amigo, mi mejor amigo. Si alguien que haya presenciado aquel terrible combate declarara cómo fueron los hechos, pero ya sé que yo soy el principal sospechoso. Lo noté cuando con gritos y piedras me acusaban de asesino, asesino. Pero ¿cómo podré decirles que yo no fui? Yo no fui. Por eso ahora soy un fugitivo de la injusta justicia que me señala como un feroz y rabioso asesino. ¿Por qué será que siendo y sintiéndome totalmente inocente, tengo un gran peso en la conciencia y, como avergonzado, me escondo en este refugio, muerto de hambre y traspasado de frío? Después de lo sucedido, tuve que salir corriendo, disparando, perseguido por aquellos feroces grandulones que querían ajustar cuentas con lo que yo no tenía nada que ver. Simplemente estaba ahí, curioseando, esperando, pero lo que más me duele es saber que tal vez en casa se hicieron ecos de los chismes que le habrá pasado el vecino de enfrente, vengativo y malintencionado. Y yo sé por qué. Siempre me tuvo fastidio desde el día en que salí apurado para encontrarme con un amigo y, para cortar camino, salté las verjas de su jardín. En los sucesivos intentos por lograrlo, inalcanzable vergel, sin querer, le destrocé todo su vergel de tulipanes que cuidaba con tanto esmero para la próxima exposición en el Garden Club. Este mal vecino no tuvo empacho de declarar que yo integraba la gavilla, que me había visto en el lugar del crimen, mezclado con esos. Justo yo, que tanto miedo les tengo, que les disparo como al mismo diablo cuando los veo venir envalentonados y prepotentes como siempre. Y ahora que estoy aquí, refugiado y escondido en este rincón, viendo pasar las horas sin atreverme a salir, repaso los acontecimientos tal como se presentaron. Ya era de noche. La oscuridad barría los perfiles de las casas. Yo había salido un ratito nada más, por una urgencia, cuando veo pasar a la Carola, muy distraída, y de pronto escucho un tremendo alboroto y aparece el tropel, la pandilla de grandulones que le cierran el paso y comienzan a molestarla. En ese momento llegó Chirilo, que también quiere ver qué es lo que sucede, y es cuando uno de esos forzudos lo ataca a traición, lo revuelca, le da a cesta un golpe y ahí queda, tirados, tendidos, herido, ensangrentado, aullando de dolor, queda revolcándose a mis pies.
Por un segundo quedé paralizado, pero inmediatamente emprendí una loca carrera para alejarme del lugar que se convirtió en el escenario de una terrible batalla. Pero, queriendo con toda el alma auxiliar al Chirilo, no pude hacer nada por él. No sé si fue cobardía o instinto de conservación que me hizo poner distancia. Creo que a raíz de ese episodio y con las denuncias de todos los vecinos, están patrullando continuamente las calles y el baldío por la necesidad de acabar con esos vagabundos. Pero no tengo miedo ni vergüenza de confesar que estoy acobardado. No me animo a intentar salir de este escondrijo. Temo a los pandilleros y a los patrulleros. Si me encuentran acá, no sé lo que me espera. Siento el ruido de un motor que lo tengo tan grabado en la memoria. Están haciendo racias. Lo siento frenar por la otra cuadra. No sé si quedarme acá escondido o buscar otro refugio. Para peor, no tengo mis documentos y por indocumentado, la pena es capital. Ahora me viene desde lejos un perfume muy cálido, inconfundible y querido. Lo percibo cada vez más cerca. Me llega en una oleada como taca de salvación. La camioneta que está patrullando viene doblando la esquina. Me escondo, me acurruco muerto de miedo. Pero es que aquel perfume se me viene encima y me acelera el corazón cuando escucho la voz nerviosa y emocionada. Tony, ¿por qué estás ahí? Viene la perrera, vení acá, Tony. Pobrecito, mi perro querido. Muy bien. ¿De qué título es ese cuento? ¿De qué título es? ¿De qué libro es? Corre por tu vida. Corre por tu vida. ¿Está abajo? ¿El libro está? No. Qué lástima. Bueno, porque... No, lo que pasa es que no era ese que iba a leer, era otro, pero... Por el tema del tiempo. Me sobraron minutos. Bueno, una de las cosas que ayer también coincidíamos, como todos los años, es la posibilidad de aportar, sentir que estamos aportando algo al sentimiento compartido de la patria grande. Y tener cercanamente representantes de diferentes culturas americanas y diferentes ciudades con sus respectivos perfiles culturales, es realmente un privilegio y un placer. Y un privilegio que no podemos soslayar, al cual no podemos estar desatentos. Hace muchos años, compartiendo una mesa con el maestro Onetti, recordaba a su Santa María de mezcla de Montevideo y de Buenos Aires, y me dijo, sí, y también de Rosario. Así que escuchar a un escritor de esa ciudad tan parecida a Montevideo además, sin ofensa para los porteños de enfrente, porque nosotros los montevideanos también somos porteños, tan parecida a Buenos Aires con la ventaja de no tener porteños, es un verdadero privilegio. Así que bienvenido. Muchas gracias. Es un placer para mí poder estar acá, es el primer año que vengo y la verdad es una muy linda experiencia. Me voy a poner los lentes. Es un cuento del libro. Es un cuento del libro que se llama Sombras Urbanas, que está abajo. Está abajo, bueno. Y el cuento se llama, en realidad es un relato, se llama Barras sin estrellas. Cada vez que lo pienso no logro encontrar una respuesta. No sé si los cuáqueros o los ingleses fueron los culpables, o si ellos tuvieron una degeneración en alguna enzima producto del exceso de ketchup en el emparedado de mantequilla de maní. ¿Cómo? Son la mejor democracia del mundo. El sistema no es perfecto, pero no falla. El águila sentada al lado del tío Sam nos da una respuesta cabal de que ellos son los buenos, y como tales tienen que defender al mundo de los malos, y a los malos hay que matarlos sin piedad. Abraham Lincoln era bueno, porque defendía a los negros del norte. No querían trabajar como esclavos, pretendían cobrar y usar los mismos baños que los blancos, contra los esclavistas del sur. Entonces mataron a los negros y a Lincoln. Después crearon unas galletitas y le pusieron el mismo nombre como ejemplo de libertad. Finalmente ganaron los negros, dejaron de ser esclavos e hicieron una estatua de Lincoln muy bonita. ¿Quién carajo lo llamó Martin Luther King? No les dije que terminemos con los negros, ya quedamos que eran buenos y que en lugar de ser esclavos iban a trabajar por el pollo frito y la coca. Pero quieren más cosas, derechos, aumentos, que los traten como seres humanos. Qué pesados, otra vez lo mismo.
Bueno, matemos a King y digamos que era bueno, pero basta, terminemos con los negros, y si siguen así van a querer llegar a presidentes. La Segunda Guerra Mundial les mostró que algunos eran muy malos y se podían matar a los de afuera siempre y cuando los buenos triunfaran. En realidad no vino mal que los japoneses les bombardearan la flota, incluso se hicieron distraídos los de inteligencia, porque era la única excusa para entrar en la Segunda Guerra, ya que Hitler no había tenido ningún acto belicoso contra los americanos. Era un negocio imperdible, económica y tácticamente. Si no participaban, los comunistas se quedarían con toda Europa al vencer a los alemanes y podrían llegar a ser más poderosos que ellos. Todo el mundo se dio cuenta que los japoneses eran muy malos, tenían campos de concentración con torturadores que no se entendía lo que decían, no como en Guantánamo que hablaban todos en inglés. Había que darles un escarmiento. Cuando tenían la guerra ganada y los amarillos estaban buscando la forma elegante de rendirse, le metieron 2 bombas atómicas. Cada una mató en el instante más de 100.000 personas y cientos de miles más en los años subsiguientes. Las bombas ya estaban hechas, había que probarlas. Las cosas están para usarse, como en los restaurantes, la comida está hecha y hay que sacarla. Además, eso les pasó por meterse con los libertadores del mundo. Todo este conflicto les trajo algunos beneficios políticos y económicos, pero principalmente descubrieron que era más rentable y menos complicado matar a los malos de afuera que a los de adentro. Algunos tiros se les escaparon para los Kennedy y algunas pastillas para Marilyn, pero también a quién se le ocurre andar encamándose con el más bueno. ¿Qué iba a decir la sociedad si el inmaculado padre de familia, el jefe moral del mundo, aparecía como un degenerado que cometía adulterio? Porque tratar de hundir a Cuba, clavarle misiles y matar cientos de miles por el mundo en nombre de la libertad está bien, pero cometer adulterio, por favor. ¿Qué iba a decir la primera iglesia episcopal y el Club 700? Recalculemos. Después de trabajar junto a los rusos y dividirse Europa como buenos amiguitos, descubrieron que los rojos eran grises, llenos de nieve, aburridos y no tenían ni vaqueros ni Coca-Cola. Además, era un enemigo ideal para luchar por la libertad. Esta diferencia les sirvió para mantener una guerra fría o caliente, según sea el caso, durante más de 50 años. Y así pudieron meterse en Corea. Los que fabrican autos y celulares, los otros que nadie sabe para qué sirven, no. Ya que estaban por allá y los asiáticos eran todos iguales, se metieron a salvar a los buenos de Vietnam. A pesar del Águila, los Chicago Bulls, el Super Tazón y Baby Ruth, a veces los cálculos les salieron mal y después de 25 años tuvieron que decir que los vietnamitas no eran tan malos, porque los buenos habían perdido. No obstante, de las pérdidas siempre hay que sacar ganancias. Esa guerra les sirvió para vender y probar y fabricar cantidad enormes de armas, gases y virus que a veces se les escaparon del laboratorio. Joseph Mengele quedó como un boludo al lado de ellos. La guerra de Vietnam los marcó. Era momento de quedarse quietos por un tiempo. Los hippies y Forrest Gump se habían quejado. Algunos años después, los alemanes derrumbaron el muro, iniciando un proceso que finalmente hizo caer al oso siberiano. ¡Qué quilombo! Se terminó el comunismo. ¿Qué le iban a decir ahora a todos los actores que habían encarcelado y que había perseguido don Edgar H. Hoover, acusado de comunistas? ¿Cómo justificaban los cientos de misiles apuntados a Moscú y qué hacían con tantos cohetes? Se llamó a un grupo de genios, las mentes más brillantes, se juntaron en un McDonald's y luego de 3 cajitas felices, uno dijo: los musulmanes son feos, hablan raro, las mujeres tienen que andar vestidas de negro, le chuparon el seso a Cassius Clay, además tienen mucho pero mucho petróleo, y el Mustang me da 120 con 30 litros. Rápidamente salió una carpeta que decía Top Secret, donde existía un detalle de todos los nuevos malos en el mundo y cuántos litros producía cada uno. Primero hubo que buscar un pequeño emirato en problemas para ayudar, y así nació Tormenta del Desierto. Saddam era tan malo que lo metieron en un microscopio y buscaron toneladas de armas químicas capaces de destruir al mundo. Solo encontraron 2 bombitas de olor y un aerosol de Glade, pero fue suficiente para derrocarlo y afanarle petróleo. Cuando parecía que el mundo estaba salvado de los malos, en un ataque impresionante, Osama Bin Laden, al mando de Al-Qaeda, atacó la ciudad nueva. El mundo se estremeció. Bush, ex socio de Osama, uno de los hombres más ricos del mundo, prometió vengar la afrenta y a partir de ahí pasamos a ser todos probables terroristas. En cada aeropuerto de Estados Unidos te esperaba el proctólogo para finalizar la revisión. A pesar de los adelantos tecnológicos, satélites, robo de información, cibernética, espías e infiltrados, demoraron más de 10 años en encontrarlo y lo fotografiaron en una pieza descascarada, llena de mugre, mirando un televisor de 12 pulgadas.
El hombre más rico del mundo vivía en la indigencia y la mugre. Raro, ¿no? Como era el más malo de todos los malos, lo mataron sin preguntar y lo tiraron al mar para que nadie lo viera. La pregunta es inevitable. ¿Cuántas veces nos vamos a comer el sapo? ¿Hasta cuándo vamos a creer en la inmaculada democracia perfecta si nos han venido mintiendo durante decenios? Hay que reconocer que después de algunos años ellos mismos nos dan la respuesta cuando las causas prescriben y pueden abrir los archivos secretos. La prensa nos muestra la otra cara, la que los mal pensados imaginamos desde el principio y siempre nos da la razón. Los hombres no tienen estrellas y las barras son para los presos. Muy bueno. Billy Bolt, en cualquier, si hubiera pasado unos años antes, se hubiera presentado como Billy Bond, la pesada de rock and roll. Y la pesada de rock and roll, sí, no la pesada. Usted sabe que hace muchos años, no tanto, pero todavía lo recordamos, Punta del Este estuvo con una guardia muy especial porque se llevó a cabo en San Rafael la conferencia de CIES. De cualquier manera, a pesar de toda esa guardia, algunos se infiltró. Creo que ahora también. Ahora vamos a tener un me gustó. Además, otra cosa, me gustaría que constara en acta, Rocío, que a diferencia de los otros encuentros intelectuales, que hemos tenido la oportunidad de sufrir, en este caso no se lleva a cabo la ley inexorable de qué inteligente debe ser fulano que no entendí nada. Y poder confirmar cómo el humor es sin duda una de las herramientas más inteligentes del hombre. Mis amigos, ahora vamos a presentar con tanto gusto a una representante de la República Argentina. Hacemos bromas sobre esa R tan nuestra, a pesar de que nosotros no lo decimos. Somos los de los amarillos y los caballos y las lluvias de este lado. Pero esta R se confunde además con su profesión, que es la del idioma francés, y le queda muy bien. Annie Guerrini, y el aplauso para ella. Yo nací en Córdoba, en Río Tercero, y no me he podido desprender. He dejado la tonada, pero no me he podido desprender de esa R. Pero no me siento mal por eso. Se burlan, me hacen bromas, pero es algo de Córdoba que quedó en mí. Te queda bien. Te queda bien. El héroe olvidado. Los jinetes salieron al desierto. Era un día sombrío y el viento levantaba la arena que golpeaba con saña los rostros. La tropa, como nave fantasmagórica, marchaba apretada. Cada soldado buscaba protegerse del frío con el cuerpo del compañero. El teniente Romano miró al sargento Díaz. Este, con la cabeza baja pegada al pecho, iba envuelto en el poncho que flotaba al viento como una bandera raída y derrotada. Romano confiaba plenamente en su segundo, hombre avesado en las incursiones. Todas las tardes debían encontrarse con los soldados del sexto de infantería en la orilla noroeste de la Postá. Allí se saludaban y cada tropa regresaba al punto de partida. De esa manera, vigilaban las cadenas de médanos que conformaban ese desierto. Los hombres sabían que al menor descuido podían caer en una emboscada india. Además, solo con la férrea vigilancia se controlaba el acceso de los nativos, quienes a veces llegaban hasta el caserío que rodeaba los fortines. Los 6 soldados que marchaban detrás de ellos eran hombres de experiencia. Llevaban años en esas latitudes, arrumbados y olvidados por el gobierno y hasta por Dios. El teniente Romano hacía 3 semanas que había sido enviado a la fortaleza protectora argentina. No estaba acostumbrado al gemido del viento y al castigo de la arena. Ese clima hostil era, para él, peor que el enfrentamiento con los indios. Presencia siempre latente, pero nunca real. El viento tenaz y obsecuente cuarteaba la tierra, ahogaba la vegetación, pulía la epidermis y lastimaba los espíritus y las mentes. Apenas arribado al fortín, ya le habían contado historias de grandes hombres que enloquecieron ante ese clima árido, eternamente acompañado por la rechifla de los vientos. El teniente Romano conocía la entereza y la heroica resignación de los soldados argentinos,
que enfrentaban al más torturador y solapado enemigo del ejército del sur, el viento. Más de una vez, acostados al reparo de una colina, se levantaban al otro día abrazados por los vientos calientes, perdidos en nubes de polvo, masticando granos de arena y sin rastros del médano. La tropa bordeó en la postal. Los quejidos y silbidos de la ventisca arreciaban. Por momentos los caballos se detenían o brincaban nerviosos. Las hojas rígidas y filosas de las cortaderas y las agujetas de la paja colorada les pinchaban las patas. En uno de esos brincos, el moro del teniente Romano enganchó la pata en las raíces del pajonal, rodó y derribó al jinete. Los demás se apresuraron a ayudarlo, pero él les dio la orden de continuar. La tarde avanzaba y el camino sería más arduo en la oscuridad. Verificaría si el animal podía caminar y si no, volvería al fuerte. El sargento Díaz calló. Romano comprendió por ese silencio la implícita desconfianza del veterano en su sentido de la orientación. Picado en su orgullo porteño, repitió la orden, aclarando que él volvería a la fortaleza. Revisó la pata del caballo y, ante la gravedad de la herida, lanzó un improperio, pero con decisión lo sacrificó. Flor de caminata le esperaba. A poco trecho, la garganta y su boca estaban secas. Los dientes se estremecían con la arena. Ató el pañuelo cubriendo la cara y bajó más el kepi. Avanzaba lentamente. El viento lo bandeaba de un lado al otro. Los remolinos arenosos lo cegaban y el peso del recado sobre sus hombros hacía más dificultoso el paso. La impresión de ese infinito que lo rodeaba aullante fue dominándolo. La pampa, como el mar, solo tiene en el horizonte su punto de apoyo. La polvareda, semejante a nubes suspendidas entre el cielo y la tierra, había borrado la lejana línea, transmutando la llanura. La desolación del paisaje poco a poco lo sedujo. Ilusiones poblaron su mente, alucinándolo. Vislumbró entre la masa ventiscosa perfiles de torres muy altas, brillo de luces y hasta el reverbero de un faro. Parecía una antorcha gigante. Lo abismó la sensación de estar detenido en el espacio, rodeado de un silencio absoluto e imprevisto, vagando más allá de límites razonables. ¿Sería esta locura que sobreviene a los que desafían a la tierra del diablo? ¿Era esto el infinito, el cosmos desconocido, o solo un espejismo? Romano continuó caminando, acercándose a esa visión cada vez más real. No había dudas, estaba frente a una ciudad, totalmente diferente a Buenos Aires. En ella no existían esas altísimas torres rectangulares. ¿Qué ciudad era esta? Las calles perfiladas de enormes columnas, naranjas con faroles colgados, eran recorridas por aparatos vidriosos montados sobre ruedas sin rayos. Romano dejó el recado en el suelo y al incorporarse echó hacia atrás el kepis. Desató el pañuelo, se lo pasó por el rostro y miró a todos lados. Un palo azul y blanco con un cartel y una flecha y un nombre, Sarmiento. ¿No era aquel maestro sanjuanino tan controvertido? Se había declarado ferviente unitario y defensor de una utópica democracia ilustrada, provocando su destierro a Chile. Vuelve a caminar mirando con asombro a su alrededor. Evita a las personas que van y vienen apresuradas. En las esquinas un poste con luces verde, amarillo, rojo. La gente viste como pueblerinos, no ve caballos ni gauchos. Se detiene frente a una catedral. Al lado hay un mangrullo de acero gris, bajo, rodeado de vidrios, y adentro un hombre que parece vigilar un edificio con escalinatas y ventanales. Un palacio blanco, muy iluminado, y en grandes letras, la nueva provincia. ¿Será esto una nueva provincia? ¿Pero de qué país? Enfrente, árboles añosos, palmeras, hamacas, bancos y canteros le indican a Romano el predio de una plaza. En el centro hay un monumento. Se aproxima a su base y con dificultad, debido a la penumbra, lee en una de las tantas placas que está dedicado a Bernardino Rivadavia. Pero si en Buenos Aires ya nadie se acuerda de él. Un sendero en diagonal desemboca en un cruce de calles muy alumbrado. Parecía de día, ventanales adornados con muchas luces y adentro muñecos con ropas raras y estridentes. Rehúye a la gente que camina con prisa, pero ellos ni se fijan en él. Romano escucha los murmullos de las voces y los ruidos de la calle como acordes disonantes.
Pasa frente a una vieja casona con puertas de reluciente bronce. Se sobresalta cuando dos enormes aparatos con muchas ventanillas a los costados se detienen resoplando. Filas humanas se agolpan para subir a ellos. A Romano le recuerdan las tropillas de ganado que llegaban hasta el matadero de Buenos Aires, solo que estos, en lugar de bajar, suben. Examina con atención una construcción que ocupa casi media cuadra, con grandes ventanas espejadas donde rebotan luces amarillas. A un costado del portalón, una placa resalta en dorado, Banco de la Nación Argentina. Trastabilla, y para no caer, se aferra a un poste. Siente nuevamente la boca y la garganta secas. Un señor con un perro atado a una soguita no le da tiempo a eludirlo y lo lleva por delante. Estupefacto, Romano percibe la ausencia de dolor en su cuerpo. Ese hombre lo traspasó. Con las dos manos se aferra con fuerte al poste, que sostiene un cartel azul. Turbado e intranquilo, respira entrecortadamente. Levanta la vista, mira el cartel donde se destaca en letras blancas la siguiente leyenda. Referencia histórica. Aquí estuvo enclavada la antigua fortaleza protectora argentina. Romano descubre entonces que esa ciudad es real, y es él quien está fuera de orden. Es él quien no existe. En ese instante comprueba que la tierra del diablo, tierra sin memoria, lo había engullido. Qué bueno, fantástico. Amigos, 7 minutos de que más o menos, ¿no? Aproximadamente. Tengo el enorme placer de confirmar con ustedes, ante ustedes, lo que ayer también decíamos, que en estos encuentros existe la posibilidad de reencuentros con gente que uno ve por primera vez. Lo que habitualmente nos pasa es que no nos encontramos ni con los que a veces vemos todos los días. Con Yaraví Roy nos pasó eso. Hemos hablado muchas veces al aire en programas que yo tenía en la radio sobre su obra, pero no nos conocíamos personalmente. Pero no importaba, es decir, nos reconocimos como los perros, nos olfateamos. Como decía Benedetti, pasa en estos congresos lo que acontece a veces con los autos que se hace de la misma marca que se hace en seña de la ruta. Hay una especie de señas con las luces, ¿no? Una especie de feeling. Para los cubanos el feeling es otra cosa y es mucho más lindo. Bueno, escúchame. Yaraví Roy ha creado, desde mi punto de vista, el libro más importante que se ha escrito sobre Edelmira Agustini, por muchas razones. Primero porque tiene un proceso de investigación muy riguroso, muy profesional, muy serio, y sin embargo eso no se proyecta dándole un perfil periodístico a la obra que realizó. Involucra aspectos de la vida real de Edelmira Agustini y de todos los personajes que conforman ese friso que en algunos casos se ha inclinado más hacia la crónica roja por la muerte que tuvo o que tuvieron con su ex marido, y en otros hacia aspectos literarios que se alejan y mucho de esos varios personajes que habitaron la personalidad rica de Edelmira, las varias Edelmiras. Es una crónica que además refleja como un espejo, obviamente a través de sus personajes, la sociedad de la época, y que todavía nos duele porque muchas de las ondas expansivas de la moralina de la época existen todavía. Les invito a escuchar a Yaraví Roy, que viene, es embajadora plenipotenciaria de uno de los lugares de mayor magia del Uruguay, de mayor misterio, y ayer hablábamos de cierto magnetismo que todavía no está explicado científicamente, pero algún día alguien le dará una explicación científica, que es Piriápolis. Ahí andan por ahí en este libro también personajes como Piria, personajes como Pitamiglio y como nosotros. Buenas tardes, es un lujo
lujo estar aquí con ustedes y haber sido invitada a este congreso, el cual agradezco. Y es un lujo esta presentación que me ha hecho Nacho, a la cual agradezco muchísimo también. Voy a leerles un trozo de un capítulo del libro de Elmira, El Cisne Rojo. Mi libro se caracteriza técnicamente por establecer un diálogo entre la poesía de Edelmira y la propia autora. El escritor es simplemente un espectador de esta vida. El vuelo del cisne se llama este capítulo que les voy a leer. Esta noche hace insomnio. Hay noches negras, que llevan en la frente una rosa de sol. En estas noches negras y claras no se duerme. Es Nocturno de los cálices vacíos, publicado en 1913. La sombría habitación de paredes tapizadas con dibujos de rosas, lirios y aves en pálidos colores pastel se parece a la concavidad de una extraña caverna apenas iluminada por la trémula luz de un candil ubicado en la mesita de noche. El lecho en febril desorden deja caer una nube de sábanas y edredones muy blancos en el piso, de alfombras persas del color de la borra del vino, a cuyo lado, sobre un escritorio de cedro, se muestran en franco torbellino un montón de hojas arrancadas de manoseados cuadernos, garrapateadas con una escritura infantil casi ilegible, salpicada de tachaduras y borrones. La pluma caída en el piso chorrea su tinta sobre la alfombra. Nadie en la casa duerme esa noche. El temporal arrecia su furia contra la mansión. Los robles del jardín y todo lo que encuentran a su paso, los cristales de los ventanales amenazan estallar en mil añicos y silba un viento helado colándose por las rendijas. Afuera, las ramas más bajas de los robles y plátanos arrastran las hojas como serpientes enloquecidas mientras una empecinada luna llena pretende asomarse entre los nubarrones. La muchacha, vistiendo apenas un sutil camisón de seda, camina absorta por la habitación. El pelo ensortijado desparrama luces doradas sobre sus hombros y espaldas. Con la mirada ausente, deposita su celeste ensoñación, quién sabe en qué insondable rincón del pensamiento. Se desplaza casi inmaterial por el éter del cuarto. Si alguien la viera, diría que es la aparición de una diosa pagana envuelta en extraños perfumes de rosas y lirios. O tal vez un cisne, muy bello que quiere ser mujer. Cuando la tempestad comienza a amainar, la muchacha cisne, o el cisne mujer, se detiene frente al ventanal, permitiendo que la luna resplandezca sobre su cuerpo. La seda del camisón se desprende de los curvilíneos hombros y cae a sus pies, formando un pequeño lago de agua cristalina. Pupila azul de mi parque es el sensitivo espejo de un lago claro, muy claro, tan claro que a veces creo que en su cristalina página se imprime mi pensamiento. Mientras, las manos, obedeciendo a un peregrino impulso inconsciente, comienzan a acariciar con suavidad infinita cada milímetro de su aporcelanada epidermis. Sus alas blancas me turban como dos cálidos brazos. Los dedos lánguidos se enredan en los bucles dorados que duermen sobre los hombros, bajando luego por la esbeltez nívea del cuello hasta llegar a la garganta, en cuyo huesco se enroscan cual pequeñas culebras para deslizar luego con una suave y firme caricia en los blancos, turgentes y redondeados pechos. Del rubí de la lujuria su testa está coronada y va arrastrando el deseo en una cauda rosada. La muchacha fija la mirada absorta en algún lugar del jardín, mientras de sus labios humedecidos y rojos se escapa el más tenue de los suspiros. Un extraño perfume de rosas y lirios que emana no se sabe de dónde le embota los sentidos. El ave cándida y grave tiene un maléfico encanto. Clavel, vestido de lirio,
trasciende a llama y milagro. Sus alas blancas me turban como dos cálidos brazos. Voluptuosas serpientes se transforman en manos, acariciando los pechos que como dos frutos maduros esperan el estallido final, deslizándose luego hacia el vientre, claro y profundo, convertidas nuevamente en serpientes o en alas de un cisne rojo, primitivo y voraz. Pero en su carne me habla, y yo en mi carne le entiendo, y vive tanto en mis sueños, y ahonda tanto en mi carne, que a veces pienso si el cisne, con sus dos alas fugaces, sus raros ojos humanos y el rojo pico quemante, es solo un cisne en mi lago, o es en mi vida un amante. La muchacha no sabe qué le sucede, solamente siente que en su cuerpo una explosión extraña se derrama en dulzuras, mientras que el cisne busca con su pico de fuego la concavidad blanda de su sexo de niña. Nada hay que opaque el momento de suprema paz y extrema ternura, cuando sus manos de hembra se transforman en alas y cobija en su regazo la cabeza del cisne. Hunde el pico en mi regazo y se queda como muerto, y en la cristalina página, en el sensitivo espejo del lago que algunas veces refleja mi pensamiento, el cisne asusta de rojo y yo de blanca doy miedo. El candil se ha apagado por el soplo de la brisa amanecida. Las primeras luces colorean apenas la imagen del cuarto, al tiempo que retumban unos pasos presurosos y firmes en el pasillo. «Nena, ¿aún estás despierta?», vocifera la madre. En la habitación solamente se escucha un rumor de alas y el eco de un gemido que se introduce entre las blancas sábanas del lecho extendido. Mi lecho, que está en blanco, es blanco y vaporoso, como flor de inocencia, como espuma de vicio. Muy bien. Amigos, franja verde, función franja verde tenemos. Ahora, con tanto gusto, nos vamos a reencontrar, como en oportunidades anteriores, con la escritora Miriam Fernández Méndez. Es uruguaya, aborda tanto la poesía como la narrativa, y hoy está justamente compartiendo la mesa narrativa. Un aplauso para ella. Buenas tardes a todos, es un gusto compartir esta mesa con estos queridos escritores. Y bueno, Nacho, contar contigo como coordinador de mesa también es un lujo, ¿no? Así que... Es una tarea que tengo en las horas libres. En las horas libres, muy bien. Voy a compartir dos trabajos que son muy cortitos, y en lugar de uno extenso preferí dividirlo en dos. Muchas gracias. Muy bien. El primero, a mi escritor preferido, o mejor dicho, a mi escritor favorito. Montevideo, 2 de junio de 2014, a mi escritor favorito. No sé si le pasa a mucha gente, pero cada vez más seguido intento fundamentar la falta de tiempo con los deseos postergados. Hoy siento que no hay nada más importante que escribirte esta carta. Comenzaré por lo más básico. Imaginar que estas líneas llegarán a ti es el primer paso. El segundo, utilizar este medio por considerarlo familiar y espontáneo. Ayer quise lavarme los ojos de tanta intervención mediática y sentada bajo mi árbol genealógico, prendida a mis raíces, volví a leer tus cuentos. Los que no llevan la firma de un escritor famoso, pero tienen el toque personal del sentimiento compartido. Los que te obligaron a dejar de ser vos mismo, para cubrirte con la piel de otros mientras escribías. Junto a ti aprendí a leer, contar
y escuchar cuentos. Me invitaste a ingresar en el misterioso mundo de la escritura y disfrutar el desafío de compartir realidades que se pueden sentir y descubrir, pero nunca entender por completo, porque, como tantas veces me decías, cada historia es como la vida misma, única e intransferible. Regreso tardío, historia de un ladrón, Silvestre, entre otros, me permiten imaginar otros mundos posibles y representan tu gran legado. Por todo esto, escritor Julio Fernández Sánchez, hoy te escribo para decirte que el largo camino de la herencia y tradiciones familiares me llevó a encontrar la puerta que custodia la magia. Sorprendida, descubrí que estaba semiabierta y sin dudarlo atravesé el umbral. Tu hija y admiradora de siempre, Miriam. Bueno, ahora voy a compartir la alfombra mágica. Qué hermoso es el otoño en Uruguay, repito una y otra vez, mientras Tequila corre delante de mí y se confunde con la mullida alfombra de matices rojos, cafés y naranjas que se extienden por el parque y crujen bajo mis pies descalzos. A lo lejos percibo el lejano ruido de motores y bocinas que atraviesa la malla de hojas como voces fantasmales. Alzo la vista y de pronto un transporte urbano logra por su tamaño asomarse entre la espesura, rápido y fugaz como una alucinación. Cierro los ojos y siento el canto de los pájaros, donde cada uno de sus ejemplares parece estar poseído por el espíritu de un cantante lírico con plumaje color oro. Me siento observada, avanzo en silencio y escucho los ruidos furtivos de los habitantes del parque, ocultos y atentos a los transgresores que irrumpen su universo, tangible de sol, humedad y savia. En medio de este verdor indomable y todopoderoso, las lejanas agujas de los edificios montevideanos lucen lejanas. Me pregunto, ¿cuánto durarían estas construcciones sin los cuidados y empeños del ser humano? De pronto me deslizo veloz por una pendiente y como una antesala de la noche, las sombras se hicieron largas y lo cubrieron todo. Desaparecieron los colores y poco a poco el abigarrado espacio natural comenzó a invadir las avenidas, urbanizaciones y centros comerciales cercanos. Todo resultaba frágil y quebradizo ante el abrazo asfixiante de las raíces, la estocada de las ramas y coberturas de enredaderas. La tierra fértil se revela como respuesta a las complejidades del mundo para no perder su identidad y demostrar que nada ni nadie logrará incursionar en su santuario verde, pensé. Fue extraño despertar con los ladridos de Tequila y comprobar que un hilo de sangre corría por mi frente. Confundida, confirmé que nada había cambiado. Y a lo lejos, los rascacielos urbanos se mantenían firmes, espigados y orgullosos como siempre, iluminados por las luces tenues que comenzaban a despertar. Traté que el miedo y el desconcierto no me paralizaran, y desahogada intenté cumplir la premisa con la que salí de mi casa. Buscar ese lugar diferente donde algunos aseguran que nace la magia. Llamé a Tequila. Juntos subimos a nuestra alfombra mágica y nos alejamos deprisa. Estamos ya cerrando esta participación de estos queridos escritores, amigos. Acá en Punta del Este, un lugar realmente emblemático, un lugar importante para el desarrollo de Uruguay y la zona. Muchos congresistas y amigos, escritores han vuelto en verano, que donde hay más ruido.
luego quieren volver en otoño y primavera donde hay menos ruidos. Pero si alguno anda buscando trabajo, porque también Punta del Este es una gran posibilidad de trabajo, hoy mismo estábamos compartiendo un aviso que apareció en una especie de gallito Luis, como tenemos nosotros acá en Montevideo, de suplemento de propuestas, ¿no? De compra y venta, ¿no? Un aviso de una whiskería que se llama Pícaras, que creo que está ubicado aquí o en Maldonado, muy cercanamente, que ofrece trabajo para, no dice si para muchachas o muchachos, pero a llamarse Pícaras a lo mejor, para muchachas, y ofrecen 10.000 pesos mensuales seguros, como sueldo, diríamos. 50 pesos por copa, compartida así con algún cliente, y 1.000 pesos la media hora, ¿no? La media hora. Así que, tanto para chicas o para chicos, estamos intentando que sea un próximo avisador del Congreso del Que dicho sea de paso, los avisadores son una especie de especie en extinción. Pero por suerte, heroicamente, los muchachos, y cuando digo los muchachos, Alfredo y Rocío, además de inspiración, tienen transpiración y mucha buscando apoyo para poder continuar esta aventura maravillosa. Guillermo Lopetegui tiene un nombre ya creado en la literatura uruguaya desde hace mucho tiempo. Como decimos los uruguayos, a pesar de su juventud, así estemos hablando del Pepe Mujica, igual a pesar de su juventud tiene un espacio ganado, y no precisamente desprendido de esos cenáculos polvorientos y con olor a rancio que por lo general han conformado, intentando hacer creer que en la cultura los culturosos. Hombre de la cultura, recibido con un fuerte aplauso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nacho Suárez. Contento de estar aquí. Gracias a la invitación de Rocío Cardoso y Alfredo Villegas a mí para estar nuevamente aquí. Y gracias también a la invitación de Susana Huellat, ¿no? Esta querida colega, amiga y colega argentina, con quien estaremos presentando su libro dentro de unas horas. Y bueno, y ahora fui invitado para integrar esta mesa de lectura y felicito a todos los que me precedieron y cada uno con su estilo. Y además lo que voy a leer es un texto. En realidad yo cuando lo escribí pensando en un cuento. Lo leí en La Habana en el 2012, en un congreso al que fui invitado, y alguien dijo, luego que lo leí, que era difícil, que él se ponía a pensar que era difícil, un argentino, un colega argentino, que era difícil definir la frontera entre un cuento y un poema. Yo, como justamente es difícil de definirlo, tal vez lo llamo texto, me gusta llamarlo texto, incluso tengo en uno de mis libros un texto que se llama así, Texto para una amiga antes de París. Este que voy a leer ahora surgió a partir de lo que un día empecé a pensar respecto a cuando no muere un escritor, sino que cesa la energía creadora, ¿no? A raíz de la muerte de Julio Cortázar, y como estamos en el año cortázariano del centenario de su nacimiento, voy a leer este texto que lo titulé In Memoriam Julius. El texto, o cuento, o mezcla de cuento y poema, salió editado en una antología titulada Círculo de Narrativa, de una editorial de Montevideo, donde hay escritores uruguayos, latinoamericanos y también algunos de España. In Memoriam Julius. Hoy ocurrió lo que tal vez alguien de nosotros mencionó en los diálogos que teje el sueño, o en la anotación frenética en una hoja de Moleskine, o en el abrir de ojos a las 3 de una madrugada inevitable. Hoy ocurrió que los pájaros callaron, ocultos en las copas de los árboles de una avenida de Buenos Aires, Montevideo, París o La Habana.
Cesaron los pasos apurados por entre las luces y sombras de los comercios y kioscos estrechos que caen sobre los andenes de cualquier estación de metro, persiguiendo la sonrisa que se decretó sugestiva o imaginando que, desde esa profundidad, la ansiedad emergerá nuevamente a esa porción de ciudad vuelta fragmento parque, fragmento semáforo, fragmento columna, anunciando revistas, conciertos o vino tinto, rezándole a la diosa Fortuna porque nos espere esa que nos llama a su misterio para finalmente elegir escapar por entre las calles empedradas, los jardines cubiertos de hojas amarillas, la fuente en donde una última onda de agua, llegando a la pared interior del brocal, nos hace imaginar que fue su mano la que se posó suavemente unos segundos en la superficie que refleja su rostro de sonrisa casi idealizada, con el vago deseo nuestro de que quizás el gesto patentice su resolución de dejarnos un mensaje que nos hable de su eterna proximidad y nuestra eterna predisposición a aprenderla en un abrazo que la inmovilice para siempre frente a la entrega que somos nosotros, haciéndola responsable absoluta de lo que decrete para los inciertos destinos que nos signan o cuando no encontremos esa puerta inmemorial que nos lleve por entre objetos y pasillos con olor a partitura antigua, a madera de piano que se abre, a frasco de perfume que se desenrosca, a servilleta almidonada en el fondo de un cajón casi olvidado, a lo inaudible de los pasos hundiéndose en la suavidad del caminero bordó, de la galería iluminada por las tulipas, de un teatro sorprendentemente descubierto, del otro lado de un espejo, al origen de todo que somos nosotros, decretando los juegos sin final, la extensión de los pasajes techados, la contramarcha habitando el caos o la nada, inventando siempre nuevas formas de agregarle horas a la jornada de aventuras que se iniciaban siempre, partiendo del vagar hermoso por entre el día lluvia, el día sol, recalando en lo profundo de una noche prolongada en resplandor lunar, brillo enmascarado y perfume acariciador entre tecleo de máquina Underwood, volutas de humo de tabaco negro y copa que se vuelve a llenar de aquel vino rojo cuando él y nosotros, cuando todos nos reencontrábamos. Hoy fue diferente. Hoy no hubo bocanada ni tecleo resolviendo el párrafo, ni sorbo por el brindis celebrando el sueño en la realidad en el sueño. Hoy se murió Julius, o al menos se murió quien se encorvaba sobre la Underwood en la madrugada de cigarrillo recién encendido y botella a punto de descorcharse. Antes o después estábamos nosotros. Seguimos estando repartidos en diferentes lugares desde donde observamos a los que llegan y se siguen congregando junto a ese bloque de mármol horizontal en cuya superficie el relieve de las letras negras forman Julius. Forman esa imposibilidad de seguirle ganando terreno a la amplitud de lo cotidiano que fue porción de parque entre sombra de metro. Lluvia citadina empapando las ansiedades de cuello de gabardín alzado, saltando charcos en las aceras redimensionadas por el recuerdo de un saxo recién escuchado en procura de alcanzarla a ella, a su sonrisa, a su resolución egoísta de convertirse una vez más en sueño. Y todo eso que siguen hablando, evocando por momentos, citando textualmente en torno a esa hora gris de nieve, de una jornada que no nos hubiéramos imaginado como finalmente posible. Hoy el día amaneció sin Julius y asistimos al ceremonial de su memoria, agazapados tras las otras lápidas, columnas corintias, medallones mostrando perfiles altivamente ignorados. Escuchamos los discursos más y menos emocionados, observamos las diferentes intensidades de algunos llantos, descubrimos la silenciosa indiferencia de algunos pocos, somos conscientes de que nadie reparó en nuestras presencias distantes. Tal vez alguien, tarde o temprano, recordando a Julius, nos quiera buscar, quiera encontrar respuestas o descubrir sugerencias en nosotros y así entonces que en la soledad de quien nos reencuentre todos nos volvamos a sentir acompañados, engrandecidos, trascendidos a pesar de nuestra más íntima y riesgosa limitación. De lo contrario, nos surge la incógnita súbita, allí, entre los mármoles y conscientes de que la ceremonia llegará a su fin cuando resuelvan dejar descender el cajón a lo profundo de esa noche reservada para quien tridimensional se llamó Julius.
¿De cuánto tiempo más nos quedará para caminar, saltar, perseguir, amar, soñar, dormir, despertar, sabiéndonos solos, deambulando por entre las brumas que se alzan dividiendo la noche del día, el sueño de la vigilia, el encantamiento de la desilusión, el desinterés de la atracción, la soledad de la compañía, la certeza definitiva de que somos nosotros y ya no vendrán otros como nosotros a plegarse a nuestra tan particular forma de seguir estando? Porque sencilla pero inimaginablemente, Julius ya no va a estar y nosotros seguiremos estando en la medida en que alguien momentáneamente resuelva abrazar la soledad y a la memoria de Julius deje correr la mano de dedos inquietos, rozando los diferentes títulos hasta decidirse por determinado volumen y al abrirlo sienta que se reencuentra con una parte suya que creyó olvidada, reencontrándonos a todos nosotros gracias a esa íntima lectura que nos lleve a seguir reeditando situaciones que solo nosotros, gracias a quien abra el libro para que volvamos a ser leídos, reinventados, vividos, estamos dispuestos a llevar a cabo eternamente. Muy bien. Cerrando, quiero complementar, compartir el homenaje a Cortázar con algo que efectivamente acaeció. Yo tenía un programa nocturno llamado La Cofradía de la Luna, algunos se acuerdan, algunos sobrevivientes, y llega alguien que estaría con nosotros hoy, sin duda, el turco Iván May, poeta y escritor. No tomábamos rojos vinos, sino más bien algunos líquidos ambarinos. Y recordamos, después de varios brindis por Cortázar, por Julius y por Borges, que Borges en una charla, en una entrevista, me había dicho que él, cuando venía a Montevideo pedía quedarse especialmente en el Hotel Cervantes porque este tenía el aroma de su infancia que Buenos Aires ya no tenía. Y recordábamos con Iván que Julio Cortázar había escrito uno de sus encantadores cuentos encantados, se llama La Puerta Condenada, que se desarrolla precisamente en Hotel Cervantes. 3, 4 de la mañana, algunos whiskies compartidos, amores compartidos, literarios. Vamos a hacer un homenaje a Julio Cortázar. Vamos. Y a Borges. Vamos. ¿Y dónde lo hacemos? En el Cervantes. Y agarramos para el Cervantes. Llegamos al Cervantes, el turco Iván May era alto, yo en aquella época era más bajo que él, no más bajo que hoy, que él. Y entonces llegamos al Cervantes y decimos, buenas noches, venimos a hacer un homenaje a Cortázar, sí, y a Borges, que no sé si usted sabe que se quedaba la canción. Sí, dice. Y por lo tanto, usted sabe, ¿usted lo conoce? Sí, yo conozco, como lo sé. Yo también lo conozco. Ah, bueno, ¿podemos quedarnos en la habitación, en la puerta condenada? ¿Ustedes dónde es que quieren ir? Queremos hacer un homenaje a Cortázar y a Borges y a Borges, que Gardel también se quedó. Entonces, un segundito. Cortázar. No está el señor. No, ya sé que no está. Entonces era una época donde uno a las 3 de la mañana podía pedir por el gerente de un hotel y el gerente venía. Y venía más vestido, ya a las 3 de la mañana venía vestido de gerente. Yo no sé si se habrá metido en el camino, buenas noches, lo mira el dependiente casi con una insolencia, así, una soberbia, córrete. El dependiente corre, ¿en qué le puedo ser útil? Mire, nosotros, si usted conoce a Iván, yo a los dos lo conozco, además, amigo de los famosos. Un cholulito. ¿En qué puedo ser útil? Venimos a hacer un homenaje a Cortázar y a Borges acá y nos queremos quedar juntos, los dos, en la habitación. Pero un honor para nosotros. Usted sabe que no están, ¿no? Y Hugo Jorge Burel, cuando relata esto en un libro que se llama El Gran Turco, termina diciendo, entonces el Nacho Suárez e Iván May no tuvieron más remedio que ir a dormir la mona a sus respectivas casas. Muchas gracias.